Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre resolución de problemas. El objetivo de este video es resolver una variedad de problemas matemáticamente. Ahora cuando comenzamos a resolver problemas, el primer paso será leer la pregunta varias veces para entender exactamente lo que está buscando. Entonces asignaremos nuevas variables a los desconocimientos. Luego queremos configurar una ecuación y resolver. Así que avancemos y echemos un vistazo a este primer ejemplo. 6 menos de 4x un número es 78. Encuentre el número. Tenemos que representar 6 menos de 4x un número. Bueno, comencemos con cómo representaríamos el número. Dejemos x igual el número que estamos buscando. A continuación, queremos 6 menos de 4x este número x. Bien, comencemos con 4x un número. Bueno, eso sería 4x, pero queremos 6 menos que 4x un número. Así que 6 menos de 4x sería 4x, 6 y significa igual 78. Así que nuestra ecuación. Otra vez, 6 menos de 4x algunos números x, así que ahora necesitamos resolver esta ecuación. El primer paso, porque no hay fracciones, decimals, o paréntesis, es agregar o restar para comenzar a aislar la variable x, así que agregaremos 6 a ambos lados, que nos darían 4x igual 84. Esto está adjunto por la multiplicación para dividir en ambos lados por 4 y tenemos x igual 21. Y para verificar esto, 4 por 21 es igual a 84, 6 igual 78 y que compruebe. En movimiento, las unidades en el complejo de apartamentos de Santa están numeradas consecutivamente en cada piso. La suma de su número y su próximo número del vecino de la puerta es 443. ¿Cuáles son los dos números? Bien, primero deja hablar consecutivamente numerado. Esencialmente significa que si una de las puertas es 22, la próxima puerta sería 23. Donde si una de las puertas fue 45, la próxima puerta sería 46. Así que necesitamos representar esta relación usando variables. Así que x igual el primer número, entonces el patrón que vemos aquí es que tenemos que agregar un para llegar al siguiente número consecutivo. So x más 1 es igual a el segundo número. Siguiente. Para formar nuestra ecuación dice la suma de su número y el siguiente número es 443. Bien, suma significa adición para que nuestra ecuación va a ser el primer número más el segundo número debe ser igual. Entonces hay nuestra ecuación para resolver. Hagamos el primer paso combinando nuestros términos similares. Entonces, nuestra ecuación se convierte en 2x más 1 igual 443. Llevemos esto a la siguiente pantalla. Ahora tenemos nuestra ecuación básica de dos pasos para restar un hexanewton a ambos lados, dividir por 2. Tenemos x igual 221. Ahora, ten cuidado. Vamos atrás y leemos la pregunta de nuevo. ¿Cuáles son los números? Encontramos x o encontramos el primer número, pero el segundo número fue x más 1. Así que los números serían 221. Y el siguiente sería x más 1 222. Así que esos son los números que estamos buscando en esta pregunta. Vamos adelante y pruebe otro. Escenas de la puesta del sol, impresiones, fotos digitales por 12 centos cada uno más $6.29 envío y manejo. Su presupuesto semanal para el anuario escolar es $25. ¿Cuántas impresiones puede hacer si tiene $25? Bueno, comencemos dejando x igual el número de impresiones. Entonces, el costo total va a ser igual a 12 centavos por cada impresión. Bien que sería 12 centos XX más el envío. Y coste de manejo de $6.29. Entonces, la ecuación que queremos resolver
ya que tenemos $25 para gastar. Queremos configurar esta expresión por un costo igual $25 australianos. Ahora podemos multiplicarlo por 100 para borrar los decimales, pero desde que vamos a utilizar la calculadora gráfica. Vamos adelante y solo haga esto en su forma actual. Primer paso, resultaremos 6.29. Esto nos daría 0.12x igual 18.71. De nuevo, puede verificar esto en la calculadora de gráficos si desea. Llevemos esto a la siguiente pantalla. Tenemos 0.12x igual 18.71, resuelve para x, aquí hemos dividido. Así que dividiremos por 0.12 hexanewtones ambos lados. Esto simplificaría a x igual. Vamos adelante y obtengamos nuestra calculadora de gráficos para que podamos tomar 18.71 y dividir por 0.12. Así que tenemos x es aproximadamente 155.92. Recuerde que x fue el número de impresiones y por supuesto, no podemos ordenar una fracción de una impresión. Así que en este caso, redondaríamos y nuestra respuesta final sería 155 impresiones. Vamos adelante y mire una pregunta más. El perímetro de una corte de baloncesto estándar es de 268 pies. La longitud es de 34 pies más que la anchura. Así que eso es clave. Necesitamos expresar esta relación. Así que esto es 34 pies más que esto. Entonces, si dejas que esto sea igual a x, esto tendría que ser x más 34. Y, por supuesto, los lados opuestos son iguales. Ahora recuerda cuando hablamos sobre el perímetro es la distancia alrededor del exterior. Y se nos dice que el perímetro es de 268 pies. Así que la ecuación sería la suma de estos cuatro lados debe ser igual a 268. Bien, si sumamos estos cuatro lados, puedes ver que hay 4x. Tenemos 4x y también tenemos 2:34 segundos. 34 más 34 sería 68, debe igual a 268 pies. Así que vamos adelante y resuelva esto. Sustrato 68 hexanewtones ambos lados. Esto sale a 200. Dividiremos por 4. De nuevo, la parte más desafío es configurarlo. Tenemos x igual 50. Ahora de nuevo, necesitamos asegurarnos de responder la pregunta. La pregunta es encontrar las dimensiones de la corte. La anchura es igual a x. Bien, x es 50. Así que las dimensiones serían 50 pies. Y la longitud es x más 34. 50 más 34 sería 84. Así que las dimensiones de la corte de baloncesto serían 50 pies por 84 pies. Espero que encontres este video útil.